campo, en las comunidades de base, en los pueblos alejados. Tal vez una de las cuestiones que me habría gustado hacer, pero había que elegir si quedarse en Santiago y hacer la especialidad, y eso significaba también alinearse con mi proyecto de vida familiar. Con mi señora nos casamos muy rápidamente después de haber recibido, y ella es médico pediatra, y yo siendo ginecólogo, la vida también nos ha juntado en nuestras especialidades. Tenemos 9 hijos, de los cuales hay uno que queda con nosotros, que está ahí en el segundo piso estudiando para uno de sus exámenes del internado, porque eligió también la medicina como profesión. Después de esa pequeña presentación en lo personal, y debiera decirles que desde la perspectiva del tema que vamos a tratar hoy día, eh, me siento absolutamente superado por los 45 minutos, y estoy con ganas de darle al tiro la palabra para que empecemos los diálogos y la conversación, porque eh, por mi experiencia, yo junto con ser ginecólogo, soy profesor de la Universidad de Chile y hago docencia en el pregrado y en el posgrado, y clases en magíster, postítulo. Y la verdad es que me es muy difícil transmitir de todos estos años en los que he trabajado en el tema de la ginecología, la defensa de la vida, particularmente en el tema del aborto. Me es muy difícil resumirlo en este rato. Yo tomaba una opción eh, para hacer la presentación, sabiendo que, voy a compartir pantalla, sabiendo que ustedes no son todos chilenos. Eso es lo que entiendo, ¿no es cierto? ¿Es así? De hecho, no sé cuántos. Así es, doctor. Perfecto. De hecho, no sé cuántos serán chilenos, porque también es un tema que me encantaría poder aclararlo. ¿Ustedes están viendo la pantalla en este momento? Sí, sí, doctor. Perfecto. De- Eh, en números, habemos alrededor de tres compatriotas, así que aparte de usted, o sea, seríamos cuatro. ya. Bueno, eh, yo tomé un camino de revisar un poco la discusión que hemos tenido en nuestro país. No obstante, pudiera ser un poco abusivo para las personas que no son compatriotas, pero me parece que es interesante porque estos temas obedecen de alguna manera a una agenda internacional. Hoy día hablamos de migraciones, o hablamos de narcotráfico, hablamos de temas que están en todas partes, ¿no? El tema del aborto, obviamente, también nos acompaña en todas las latitudes. Yo lo que voy a hacer es un recorrido de lo que ocurrió en Chile en una primera parte, y después contarles cuál es nuestra situación legal, normativa, a partir del año 2017, y seguramente van a encontrar o encontraremos algunos puntos de disenso, de consenso, de acuerdo, de reflexión. Eh, lo primero que debiera decirles es que eh, estamos en modo presentación con vista del moderador. Eh, ¿Estamos? ¿Se ve bien? Se A le ver ve si alguien se... sí, se le ve con doble pantalla, quizás tiene que ser la presentación F5, ¿no? Porque la presa está como, esta vista del moderador. Perfecto. Nos vamos entonces a la presentación sin presentación personalizada, tampoco. Yo soy usuario de Mac y esto me manda a una opción de, eh, de Windows. Así que, bueno, ahí estamos. Quizás ponga a reproducir desde el principio. Eso, ustedes desde el principio. ¿Estamos? Alguien que me haga así va a saber que estamos. Ok, ya. Miren, eh, cuando hablamos del aborto parece que está más o menos claro de qué vamos a hablar. Sin embargo, yo quisiera saltarme todas las especificaciones de lo que es el aborto espontáneo, más o menos entre un 10 o un 15% de
todas las mujeres que se embarazan eh, tienen una pérdida, a eso le llamamos también aborto espontáneo, eh, y eso con algunas variaciones dependiendo de si han tenido abortos antes o no, etcétera, si hay alguna condición eh, anterior al inicio del embarazo, que puede ser un poco más el porcentaje, pero en general el embarazo en el ser humano no es, entre comillas, tan eficiente como uno esperaría, ¿no es cierto? Que una persona logra un ciclo concepcional, tiene relaciones sexuales, se embaraza y de ahí en adelante solo hay que esperar. Está sometida a todas las inclemencias del medio ambiente y también del medio ambiente interno, materno y propio, del patrimonio genético, etcétera. De tal manera que ese porcentaje de abortos espontáneos, de pérdidas reproductivas espontáneas, no las vamos a, no las vamos a considerar dentro de esta presentación. Vamos a hablar de aquel aborto que nos convoca el título, ¿no es cierto?, de la presentación, que son elementos para el debate y los desafíos bioéticos que eso implican. Eh, yo quiero invitarlos entonces en estos minutos, sobre todo al inicio, a recorrer conmigo cuál es la perspectiva temporal que, que tuvo lo normativo, tanto en lo médico como en lo jurídico, y haciendo referencia a nuestra realidad local, que es la realidad chilena. No obstante, es muy probable que ese recorrido también lo hayan hecho en otros países hermanos. Después de eso pasaremos a este debate que surgió a raíz de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se llama eufemísticamente, y cómo se ha implementado, cuáles son las causales, cuáles son aquellos casos en donde se aplican más bien plazos que causales o plazos con causales, y cuál es el nuevo estado entonces en el cual nos encontramos, para hacia el final conversar acerca de algunos aspectos que son actuales y que también van a ser a futuro de estos debates, derivados tanto de la implementación de la ley como debates futuros. Eh, Son 5 slides, pero les voy a pedir que me acompañen. Eh, el año, el año 1918, en Chile, por primera vez se cuenta con un cuerpo legal, normativo, que establece las relaciones en términos del Estado, cómo se va a eh, preocupar, fomentar, proteger y recuperar la salud de los habitantes. Eso está en este cuerpo que es muy específico y que se refiere básicamente a la relación del Estado con la sociedad en cuanto a las prestaciones y las actividades sanitarias. Eh, este código sanitario por primera vez se emite en el año 1918 y lo traigo a colación porque nunca han sido tiempos, por lo menos para los temas de salud, nunca han sido tiempos muy pacíficos. Ustedes se fijan que el año 1918, no sé si a alguno le hace, a propósito del tiempo de la pandemia que pasó recientemente, ¿a alguien le suena el año 1918? ¿No? Bueno, en España está la escoba, por así decirlo, ¿no es cierto? Está ocurriendo lo que llamamos la gripe española y se moría la gente a raudales. Y aquí también llegó el mismo, el mismo lastre de hacerse cargo, entonces con un código sanitario en donde está inaugurándose las herramientas de la autoridad sanitaria, se tiene que hacer cargo de cuestiones tan profundas y tan dramáticas como esa. En el tema que nos convoca, que es el tema de la mujer y de las muertes maternas, tampoco era un pedido muy pacífico. ¿Ah? Ustedes pueden ver ahí lo que ocurría en los inicios del siglo, en donde en lo que está en estas cajitas azules hace referencia a la mortalidad materna. O sea, de cada 100.000 nacidos vivos se morían 734 mujeres. Es una cifra que no nos podemos imaginar. Hoy día en nuestro país la mortalidad materna
es alrededor de 16, 17 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de estas cifras que eran extraordinarias en el sentido no de lo maravilloso, sino que de lo terrorífico. Eh, bueno, además de esos años entonces se crea el primer código sanitario, se establece una ley de instrucción primaria obligatoria y nace el Ministerio de Salud. Y el 15 de mayo se legaliza el aborto terapéutico. Eh, este, eh, este segundo código sanitario, que es el que aparece ahí como legalización del aborto terapéutico, en realidad lo que dice textualmente es que en el artículo 226 de ese código, solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer y requiere la opinión documentada de tres facultativos. Estaba la excepción de que si no era posible seguir esa línea normativa por la urgencia de cada caso, entonces el médico debía contar con testigos y a proceder de inmediato. ¿Por qué se menciona esto? Lo voy a hacer bien explícito más adelante. ¿Ah? Acuérdense de que en Chile entonces el año 31 lo que se regula o lo que se expresa literalmente es una autorización excepcional, es decir, solo con fines terapéuticos para interrumpir un embarazo. De manera aquí no se usa el lenguaje de los derechos ni el lenguaje de la aceptación del aborto como una medida terapéutica sin más. Desde el año 37 en adelante, bueno, nosotros al pasar de esta situación en la que solo con fines terapéuticos, estamos hablando de aborto terapéutico, o sea, cuando estaba en riesgo la vida de la madre, eh, y por muchos años se mantuvo así desde el año 31 hasta el año 67, progresivamente fue disminuyendo, a pesar de que no es ningún orgullo tener cifras de mortalidad materna de 270 por 100.000 habitantes, pero es un motivo de asombro el ver cómo desde una legislación que habitualmente se dijo que era de las pocas que en el mundo, prohibían todo tipo de abortos, etcétera, eh, cómo desde ese marco jurídico se realiza una serie temporal de estadísticas en donde nos vamos dando cuenta de que muy a pesar de algunos que han esgrimido el argumento de que es un país extremadamente restrictivo en estos temas, las cifras fueron disminuyendo, las cifras de mortalidad materna y de mortalidad materna relacionada con el aborto, producto de cuestiones que fueron ocurriendo en el país en el curso de esos años. Mejoró la medicina, aparecieron los antibióticos y hubo una serie de mejoras en términos sanitarios, de comunicaciones dentro del país, etc. Bueno, esto ocurre más o menos continuamente hasta el año 1967, en que bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei se realiza una nueva formulación del Código Sanitario un poco más moderna y se cambia el número y el texto del artículo 226 del primer Código Sanitario por uno que decía, solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo y para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos. ¿Qué es lo que ocurría en Chile en esos años? Bueno, probablemente en Chile había una situación llamémoslo epidemiológica, que estaba remontando, pero la mayor mortalidad materna estaba asociada a las interrupciones del embarazo de tipo criminal, o sea, los embarazos que se infectaban, que llegaban con una serie de procedimientos que venían desde las periferias de la ciudad, desde el campo, con tallos de perejil, con varillas de mimbre, con una serie de procedimientos que en definitiva condicionaban shock sépticos, hemorragias masivas, infecciones y muerte materna.
Eh, y esto, ¿por qué es importante que se lo pueda contar? Porque en ese momento el presidente Eduardo Frei fue seducido por muchos colegas que le decían, oye, si no estamos bien, o sea, aquí hay que legislar y hay que permitir que se haga un aborto eh, como prestación de servicio, porque estas mujeres se van a hacer los abortos iguales y por lo tanto, bueno, él se resistió y bajo la conducción de un distinguido profesor que era ministro de Salud, lograron establecer una serie de medidas que tenían que ver con las mejoras sanitarias, con leyes que eh, hacían obligatorio el control prenatal, la atención profesional del parto, la sanitización de las aguas, eh, la generación de un sistema de promoción de la salud de la mujer y de leyes que mejoraban la nutrición, la educación, etcétera. Eh, se ha vertido mucha tinta sobre el tema de si Frey fue, en ese sentido, cuando intenta establecer ciertas medidas de planificación familiar, si era más bien un adelantado a esa época y era un liberal en el sentido que se le podría dar en ese momento el término, ¿no es cierto? En el sentido de que él, de alguna manera, estaba liberalizando el uso de los anticonceptivos, cuando en realidad el año 65, recién los anticonceptivos orales están apareciendo. La instalación de las políticas de anticoncepción en Chile por parte del mismo presidente Frei se da en el contexto en el que recién en el año 67 aparece la encíclica Humane Vitae y que de alguna manera determina ciertos estándares de tipo normativo, haciendo uso de un argumento antropológico para proponer que la planificación familiar o la regulación de la fertilidad tenía que ver con una vocación de la pareja. Está muy lejos de usarse la anticoncepción a cualquiera que la quisiera o la solicitara. Había más o menos un 3% de la población que eran mujeres que iban a abortar y a las cuales se le entregaba anticonceptivo en ese entonces. Yo particularmente no lo he usado nunca y no soy proclive ni lo facilitaría, pero estoy tratando de entender, llamémoslo el intríngulis o el momento histórico en el cual o legislaba para facilitar un aborto libre o eh, se hacían otras iniciativas que tenían que ver con políticas públicas y pareciera ser que eso fue lo que se decidió. Bueno, desde el año 67 en adelante, seguimos con el diagnóstico de una mujer que está en riesgo vital y por lo tanto se despenalizaba, o sea, se podía interrumpir un embarazo sin tener las penas asociadas, aquella mujer que se enfrentara a una situación de riesgo vital. Eh, y se le eliminó la frase anterior que decía que eh, para los efectos de hacer estéril a una mujer y requerir la opinión. Entonces aquí no se hablaba de hacer estéril a nadie, sino que de que documentadamente dos médicos cirujanos pudieran fundamentar esa decisión. Y ya terminando de hacer este excurso histórico, esta arqueología documental, eh, el año 1989, y ya hacia los finales del gobierno militar, hubo una ley, la 18.826, que lo que hizo fue prohibir incluso aquella, eh, aquella cláusula que hacía referencia a que en condiciones de riesgo para la vida de la madre pudiera ejecutarse un aborto. Y en ese entonces se reemplaza entonces el artículo 119 del Código Sanitario que yo les había mencionado por un nuevo artículo 119 que dice que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Esto lo traigo a colación también porque eh, eh, para quienes han sido muy críticos
de esta legislación. La verdad es que algunos han escrito sobre ello y han justificado la decisión que se tomó en ese entonces, diciendo que hubo una experiencia que se conoció poco en Chile y que en el año 1973, en un hospital de nuestro país, que es el Hospital Barros Luco, en el sector sur de la capital, se empezó a hacer un programa de aborto inducido, aborto provocado, y que eh, fue bien masivo. O sea, se realizaron más de 3.000 abortos en muy poco tiempo y aparentemente esa sería la justificación para explicar el por qué hacia la salida del gobierno militar se clausura la posibilidad de provocar cualquier tipo de aborto que incluso lo que pudiera uno entender un aborto terapéutico. Paralelo al Código Sanitario, corrían tiempos en los cuales, eh, eh, vamos a verlo más adelante, ¿no es cierto? Eh, se, se, eh, Se regulaban estos temas eh, a raíz del tema me desapareció por aquí, parece que lo tenía el Código Penal, voy a devolverme después, porque el Código Penal nuestro al menos es de 1870, o sea, es muy, muy antiguo. Y con- ha habido algunas modificaciones, por supuesto, pero en relación al aborto, siempre se dijo que el que maliciosamente causara un aborto sería castigado y la pena de presidio mayor en su grado mínimo si ejerce violencia en la persona de la mujer embarazada. Están todas las especificaciones. ¿Qué es lo que pasó desde el año, ahí lo tenía en esta diapositiva, desde el año 89, cuando ya se clausura la posibilidad incluso de los abortos terapéuticos, hasta el año 2015? Bueno, hubo muchos intentos, repetidos intentos de establecer cambios en el tema del aborto en Chile a través de mociones, que son las que elaboran los parlamentarios, o de mensajes presidenciales, que son los que elabora la máxima autoridad. De tal manera que ahí hay un periodo que es extraordinariamente rico. Son 26 años en los cuales se presentaron más de 40 proyectos, y que cada uno tiene una historia de la ley, tiene unos considerandos, tiene unos argumentos, y yo creo que ahí hay una fuente documental muy interesante y que la podemos ir revisando en las cosas que sean más permanentes. De tal manera que eh, si uno los revisa ya más pormenorizadamente, hubo proyectos que se retiraron porque los autores los retiraron espontáneamente, algunos que fueron rechazados, muy pocos, hay algunos que fueron archivados porque no se movieron dentro de la Cámara porque hubo otras urgencias legislativas, hay algunos que están en trámite pero que tampoco son atingentes hoy día, y hay uno solo que es el que se aprobó, que es lo que se llama regulación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Voy a hacer el énfasis en que lo que nosotros tenemos no es una ley de aborto. Después podremos ponerle el nombre que queramos, pero cuando la gente dice que en Chile hay una ley de aborto, en realidad lo que hace es una despenalización de una conducta. O sea, reconoce que la conducta es una conducta reprochable, que es una conducta eh, triste, que es una conducta que para la mayoría o para todas las condiciones debiera estar penalizada. Sin embargo, se reconoce que hay tres situaciones en las cuales eh, pareciera ser que la carga del embarazo está por sobre lo que uno le podría exigir o le podría obligar a mantener el embarazo. Los abogados que estén presentes o los que quieran argumentar por ese lado, después pudiéramos decir que son conductas que se han llamado supererogatorias, eso en el lenguaje de los abogados y de los moralistas. Bueno, y esta regulación del embarazo, de la despenalización del embarazo en tres causales, lo que hace también es
modificar el Código Penal aquí en artículo en donde se decía que el que maliciosamente causara el aborto será castigado y aparecía entonces las distintas gradualidades de la pena y la cambia al artículo 344 que dice que la mujer que fuera de los casos permitidos por la ley causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, seguirá siendo castigada con presidio menor en su grado máximo. Y si se lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor. O sea, lo que quiero decir es que en Chile el aborto sigue siendo prohibido, el aborto sigue siendo penalizado, que no hay un derecho al aborto, que lo que hay son grados de conmiseración de, el Estado con respecto a la pena que se le va, a la pena aflictiva que se le va a imponer a la embarazada. Eh, y también lo digo porque a raíz de que se dice que desde el año 1931 en Chile existió el aborto y que después fue eliminado, les hice todo este discurso histórico o esta arqueología documental porque efectivamente nunca lo ha estado. O sea, siempre ha existido un reproche social y un reproche legal y un reproche médico a aquellas condiciones. Dicho eso, yo creo que ya estamos como en condiciones de entender qué es lo que se despenalizó con la ley, ¿no es cierto? Y aquí nos vamos a ir a la ley propiamente tal. eh, y pareciera ser que estos dos bandos que estuvieron desde el año 1989 hasta el 2015, en donde se presenta este proyecto que después se transforma en ley, estuvieron sucesivamente dándose argumentos y dándose un poco más que argumentos también. Se dieron castañas como españoles y una muy política. Hubo muchas intervenciones en los medios de comunicación, en los lugares en los cuales, bueno, nos tocó asistir. Tengo aquí un aviso que dice que tengo la comunicación inestable. No sé si ustedes me ven o si es que hay algo. Se cortó un poco, doctor, pero ahora ya retomamos bien. Fue un Perfecto, lapsus. eso. Me avisan ahí entonces si es que llega a aparecer de nuevo. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en Chile con la ley de interrupción del embarazo? Eh, Desde el año 2017 que se aprueba la ley y después se promulga en adelante, eh, lo que se permite en estas en esta ley es un cambio en el Código Sanitario que cambia ese artículo 119 del que veníamos conversando y permite que mediante la voluntad de la mujer se autoriza la interrupción del embarazo por parte de un médico cirujano en los términos regulados en los siguientes artículos. Uno, cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Esto en algún momento se pensó que podría ser una forma de técnica legislativa en la que se separaran las causales y que efectivamente se reconozca que aquella mujer que se va a morir, si se muere ella y se muere la guagua también. Por lo tanto, correría una lógica, tanto desde el punto de vista procedimental médica como jurídica, de entender que el profesional de la salud o el médico está obligado a hacer lo que puede hacer, digamos, y a hacer solo el bien que puede hacer. Y en ese caso, con que evite que se muera una persona, eh, apareciera ser que ya justificaba el que por estos años se hablara de el voluntario indirecto, el principio del doble efecto, etcétera. Había una justificación desde esa perspectiva de la argumentación moral. En el caso de la segunda causal, que era cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente y en todo caso de carácter letal, eh, viene a aparecer entonces todo el desarrollo del control prenatal, de la ecografía, del diagnóstico genético pregestacional o preimplantacional e incluso del prenatal, y por lo tanto había una discusión que en torno
a cuál es el valor de la vida breve. Se tomó contacto con los hospicios en Estados Unidos y en otros lugares en donde se asume que estos bebés podrían tener una vida que pueda ser corta, pero no necesariamente extremadamente corta. Eh, Como argumento me refiero para la continuidad del embarazo. Y la tercera, cuando sea resultado una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas. Y esto tiene una justificación básicamente en que las niñas más pequeñas probablemente tengan ciclos más irregulares y por lo tanto se percaten más tardíamente o lo comuniquen más tardíamente y por lo tanto se amplía el plazo de 12 a 14 semanas. Eh, Ahí también podemos discutir o conversar acerca de qué es lo que pasa a las 12 semanas, digamos, por qué a las 12 y no a las 13, o si el tema de la violación debiera ser hasta más antes o más después. La verdad es que no hay una justificación ni ontológica ni morfológica. eh, Probablemente hay otros elementos ahí que están en la justificación. Pero dados esos tres argumentos, y cada uno de aquellos tuvimos participación en los debates para definir, por ejemplo, si el riesgo vital, que bueno, si una mujer está en riesgo, pero no está actualmente en riesgo, sino que va a estar en riesgo porque producto de una condición que le va a desencadenar complicaciones en su vida y podría eventualmente hacerla entrar en una condición de riesgo evidente. eh, bueno, ¿cuándo se realiza aquella interrupción? A veces el riesgo evidente empieza a aparecer cuando el bebé ya está en condiciones de sobrevivir fuera del útero materno y por lo tanto ahí ya no se habla de un aborto. Es una interrupción del embarazo para salvar en principio las dos vidas. Bueno, y así se fueron dando las discusiones hasta que se implementó esto y por lo tanto a partir de ese entonces, eh, por un lado, se empieza a desarrollar llamémosla, esta arquitectura organizacional que genera lo que se llaman las prestaciones. Las prestaciones son los abortos. Y hasta la fecha eh, se ha mantenido unas cifras que, bueno, cada vez que se produce un aborto es muy lamentable, pero yo creo que nadie está en el cálculo de 5.700 abortos. Creo que hubo en la línea de los argumentos para sensibilizar a los legisladores y a la opinión pública. Nosotros aquí en Chile teníamos recurrentemente el argumento de que anualmente en Chile se realizaban más de 200.000 abortos. Cuestión que era indemostrable, pero se repetían hasta el cansancio. Hemos publicado algunos artículos de la sobreestimación de los abortos en otros países, en Colombia particularmente, pero hay muchos otros datos en donde hemos podido refutar aquellos datos en virtud de estadísticas que sean más confiables. Y lo que ha ocurrido básicamente es que se empezó muy tímidamente con estas cifras que están en una frecuencia numérica, pero que cuando uno se pasa a la frecuencia, al porcentaje, se da cuenta de que en los primeros años la mayor cantidad de interrupciones eran por inviabilidad fetal. Tenemos en el sistema público de salud una cantidad de controles prenatales con ecografías frecuentes, etcétera, y hay una capacidad también instalada que permite realizar el diagnóstico prenatal de muchas malformaciones. Por lo tanto, ahí hay un tema, digamos, de que nosotros esperábamos que eso sí efectivamente ocurriera, que fuera un número importante de casos, y para eso incluso eh, propusimos a título personal, en mi caso, y a título también de un conjunto de parlamentarios, un programa de acompañamiento para aquellas mujeres que tuvieran malformaciones fetales, ya sea que fueran incompatibles con la vida o que sean de mal pronóstico. Eh, Desgraciadamente, bueno, eso terminó siendo una moneda de cambio en el Parlamento para
decir, perfecto, nosotros aceptamos que haya un programa de acompañamiento, pero la ley de interrupción del embarazo va a ir. Y eso algunos de los parlamentarios significó un argumento que era, a mi juicio, falaz, pero que, bueno, es lo que ocurrió en la legislación. Fueron 2 años muy intensos. Y tal vez lo que llama la atención, si uno se fija acá en esta barrita roja, ¿no es cierto?, el porcentaje de, de abortos que se producen aduciendo como causal la violación, ¿no? Uno ve una cierta tendencia temporal a que tal vez una causal muy frecuente y que ha ido aumentando la frecuencia. Y, y uno se la explica porque parte del articulado de la ley, entre otras cosas, ahí lo vamos a ver más adelante, dice que, que la información que se le dé a la paciente tiene el derecho a recibir información dentro de los derechos que se le reconocen, recibir información y pero que esa información, a juicio del espíritu de la ley, dice que no debiera estar orientada a hacerla cambiar de opinión. Eh, yo entiendo que uno entrega información honestamente, sabiendo que no está ni haciendo coerción, ni manipulación de la información, ni mucho menos obligando, pero cuando uno entrega información para un mejor decidir. Entonces, es complicado que en la ley se diga explícitamente que no se pretende influir en la decisión del paciente. De todos los casos en los cuales se ha visto que el embarazo se interrumpe, digamos, en los cuales se certifica que existe efectivamente la causal, se reconoce la presencia de la causal, está aquí en estos primeros gráficos de arriba. eh, una vez que la paciente es notificada de que su embarazo está dentro de alguna de esas tres condiciones y que ella podría, mediante un acto de la voluntad, continuar o interrumpir su embarazo, ahí están aquellos grupos de pacientes que por distintas causales deciden o continuar el embarazo, lo que está en verde, perdón, en azul, o interrumpir el embarazo. Ustedes ven incluso que pacientes que se supone que están en riesgo vital deciden interrumpir el embarazo. Eh, es una cuestión que uno puede decir, bueno, pero es que esto quiere decir que todas estas señoras se van a morir. No, no se mueren porque es una apreciación. Y es una apreciación que desgraciadamente, de alguna manera, se ha incorporado como criterio el que esté presente actualmente o a futuro. Si es que está presente a futuro, una descompensación y se interrumpe, y si no, y no se interrumpe, la verdad es que podría perfectamente llegar a término porque uno en la medicina lo que hace son hipótesis, son planteamientos que le permiten acorralar la incertidumbre, pero no desaparece. Y de todas esas personas que cumplen con la condición que se verifica la causal, tenemos en este conjunto de barras acá, este registro temporal desde el 2018 hasta el 24. Aquí faltan, por supuesto, las mediciones del último trimestre, pero eh, hay algunas la gran mayoría, ¿no es cierto?, que a pesar de que tienen una indicación o tienen una causal de interrupción del embarazo, eh, eh, aceptan o no aceptan los programas de acompañamiento. Y ustedes pueden ver que está en barra verde todas aquellas pacientes que sí aceptan ser acompañadas en este proceso de acompañamiento durante el proceso, y eso lo hace una dupla profesional, que es un psicólogo o una psicóloga y una profesional del ámbito de la obstetricia, o sea, una matrona para nosotros. Entonces, la dupla psicosocial o la dupla materno-social se hace cargo de hacer este acompañamiento. Y son muy pocas las mujeres que no quieren ser acompañadas. Eh, entonces, una vez que ya se ha establecido
el marco legal o el marco jurídico, pasamos de aquella discusión que hubo por muchos años en torno a la sede legislativa y se nos traspasa a nosotros, el profesional de la salud, aquel proceso deliberativo, llamémoslo así, o de gestión de este nuevo código sanitario con estas nuevas regulaciones en donde eh, se le reconoce a la persona que eh, hay tres condiciones en las cuales, si es que ella las acepta, o sea, bajo su voluntad, podría acceder a interrumpir el embarazo. Eh, y dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, dentro de los sistemas de salud, hay pacientes eh, que, que lo necesitan, pero que no están bien informadas. Entonces hay que hacer todo un proceso de información eh, muy cauto también, porque uno de los problemas que ha habido efectivamente es que depende de lo que yo le diga, aun cuando esté establecido por la ley que no debiera interferir en la voluntad de la paciente, pero efectivamente lo que diga un profesional sanitario, particularmente las médicas y médicos, tienen un peso que es muy potente, muy redarguible para los argumentos de las pacientes. Eh, Pasamos desde el ámbito de lo legislativo, penal, al ámbito de lo clínico. Y en el ámbito de lo clínico nosotros al menos hemos avanzado no solo en esto, sino que en muchas otras condiciones, generando normas técnicas y protocolos, guías, vías clínicas, etcétera. Y posterior a la promulgación de la ley, se elabora una norma técnica nacional que se llama Acompañamiento y Atención Integral de las Mujeres que se encuentran en alguna de las tres causales que regulan la ley 21030 y que tiene una primera parte que es un fundamento teórico, después un fundamento, llamémoslo, de salud pública, epidemiológico, etcétera, y después entonces aterriza en aquellas tres condiciones que la paciente podría arguir como que efectivamente está eh, solicitando, ya que se ha constituido la causal, a solicitar la interrupción del embarazo porque se constituye, o sea, existe esa causa. ¿Mm? Y, y en este marco jurídico normativo, entonces, en donde eh, lo que se ordena es cómo eh, se debiera hacer el proceso del diagnóstico, cómo se debieran hacer las comunicaciones. En este gráfico que se ve muy poquito, pero yo no tenía intención que lo vieran así en detalle, se puede hacer un zoom, pero la verdad es que me parece inoficioso para este momento, estamos en otra cosa, sino que dejarle en claro que hay un flujograma, ¿no es cierto? Desde que la paciente se contacta, cómo se hace el diagnóstico, etcétera, y si en definitiva la paciente decide continuar el embarazo o decide interrumpirlo. ¿Mm? Las condiciones están especificadas eh, en, eh, en un slide en el que se hacen todas las recomendaciones de las patologías maternas, que serían, en este caso, de riesgo vital, y por lo tanto se necesita en cada una de esas patologías un proceso de diagnóstico, de toma de exámenes, de certificación de aquellas condiciones, etcétera. Una de las cuestiones que nos fue muy difícil establecer, entre otras cosas, y se dio una batalla muy intensa, fue dejar establecido, en el caso de las mujeres que tengan una condición patológica física y no psíquica. Eh, Esto ocurrió en otros países, efectivamente, se dejó abierta la posibilidad de que al diagnóstico concurrieran elementos de agravamiento de una condición corporal somática, una enfermedad cardíaca, una enfermedad renal, una enfermedad autoinmune, una crisis hipertensiva refractaria, qué sé yo, una enfermedad de Eisenmenger, lo que fuera. Eh,
o una condición psiquiátrica. La verdad es que eso, aun cuando se quedó afuera, en lo que hemos visto últimamente es que cuando alguien deja, y esto probablemente puede ser un ejemplo para quienes estén participando en los debates actuales sobre la ley de interrupción del embarazo en alguna de las otras latitudes, pero cuando uno deja un otros, es probable que ahí en el otro entre cualquier cosa, de tal manera que hemos tenido algunos casos en los cuales el diagnóstico ha sido intento grave de suicidio o intento reiterado de suicidio, y han habido casos que se han interrumpido por esa causal. También lo podemos conversar más adelante. En el segundo caso, están todo este listado de la segunda causal, ¿no es cierto? Este listado de condiciones. Esto es un estimado de los casos que podrían haber. Se calculaba que más o menos, según las tasas de natalidad que teníamos hasta esa fecha, eso es lo que, por la condición que es más o menos invariable, digamos, o sea, una, una trisomía 13, 18, 21, una anencefalia, se produce por una cierta cantidad, está calculado como una cierta cantidad de anencefalias por nacidos vivos. De tal manera que si tenemos el número de nacidos vivos conocidos, podremos calcular la frecuencia con la que se van a presentar los casos, y se calculaba que iban a haber aproximadamente 500 casos de eh, condiciones incompatibles con la vida. Si nos volvemos a, eh, a los números en esta secuencia de los años, ustedes ven que hubo una sobreestimación del número de malformaciones fetales incompatibles con la vida, y en ninguno de los casos alcanzamos eh, al número de 500 y tanto. Eh, Puede ser que haya habido subdiagnóstico, pero también puede ser que estos casos se sobredimensionaron. Eh, bueno, y la tercera causal, que es cuando una persona nos relata de que ha sido, eh, eh, que ha sido violada, y producto de la violación se ha establecido un embarazo. Entonces esa es la tercera condición que permite la ley interrumpir el embarazo sin que haya una pena, ¿sí? Que sea resultado de una violación siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación, y tratándose de una niña menor de 14 de años, la interrupción del embarazo se podrá realizar siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas. Y ahí también está el mismo flujograma que tiene que ver con acoger a la paciente, valorar la edad gestacional por los medios correspondientes, valorar los antecedentes, y si es que se llega a constituir la causal, acompañar a la paciente para que tome la decisión y atenderla clínicamente, ya sea de acuerdo a que si decide continuar el embarazo o decide abortar. Igualmente, en el caso que decida interrumpir el embarazo, eh, hay una obligación de denuncia al Ministerio Público en todas las mujeres de menores de 18 años. Hay tomas de muestra para el análisis médico legal, porque si es que se va a anunciar al Ministerio Público y se establece quién es el violador, llamémoslo, eh, tiene que haber una fortaleza, una robustez en los medios de prueba, y eso implica que en el análisis genético el violador ha dejado su firma, pues, y por lo tanto se puede hacer una pesquisa muy precisa, y solo en la medida en que la toma de muestras y los medios de custodia, la cadena de custodia de aquellas muestras, puedan dar fe de que efectivamente el proceso se realizó adecuadamente. Em, ¿Qué otras cosas aparecieron con la ley de interrupción del embarazo? En Chile apareció, y está por lo menos establecido en ley, eh, que se reconocía que no era una práctica inmune a la opinión de los profesionales, y por lo tanto, dada la intensidad del acto, de la brutalidad del acto, se reconocía también a los profesionales la posibilidad de hacer objeción de conciencia.
En Chile existen 1.300 eh, profesionales médicos y médicas eh, contratados en los servicios públicos y de esos 1.300, un poco menos de la mitad, eh, son objetores de conciencia. Y hay que ver ahí cómo objetan dependiendo de la causal. Hay algunos un poco, digamos, cerca, no sé, llamémoslo, de un 15% que serán objetores de la primera causal, suben la segunda y en la tercera hay muchos más objetores porque desde los momentos en los cuales se discutió la ley, eh, se suponía que este recurso, ¿no es cierto?, de decir que se había sido violado, pudiera ser la puerta de entrada para un aborto libre. Eh, por las cifras, si es que uno piensa que efectivamente había 150 o 200 mil abortos y que todas iban a recurrir al aborto, eh, al aborto médico, al aborto institucional, al aborto bajo estas condiciones, la verdad es que no ocurrió. Y ahí vamos a ver qué es lo que ha ocurrido a nivel societario, ¿ah? Así como existía una, eh, una práctica de poder reconocer que uno sea objetor de conciencia a título personal, también hubo instituciones que fueron consideradas que dentro de su ideario institucional esto iba completamente en contra de eh, eh, de sus bienes internos de su filosofía de hacer. Y por lo tanto, ahí hay un listado de aquellas instituciones, que no son muchas, eh, que se hacen cargo de recibir pacientes, pero que las derivan rápidamente porque ellos objetan en conciencia a nivel institucional. Aquí hubo toda una discusión acerca de qué pasaba si es que dentro de estas instituciones que tenían objeción de conciencia institucional, había personas que eventualmente quisieran hacer el procedimiento. La verdad es que una discusión que no prosperó mucho, pero que era interesante desde el punto de vista de cómo yo estoy dentro de una institución y de alguna manera me alineo o no me alineo con la línea de pensamiento de aquella institución. Eh, Eso con respecto a los objetores de conciencia institucionales. Eh, Otra de las cuestiones que se permitió a nivel de la ley de interrupción del embarazo es que eh, se, eh, se ofrecieran dentro de la sociedad civil, existen instituciones que tienen que ver con el tema y que pudieran hacer el acompañamiento. Y hacer un acompañamiento significa que están disponibles para ser acreditados como instituciones organizadas para realizar acompañamiento psicosocial en el contexto de esta ley. ¿Mm? Y las dos primeras que ustedes ven ahí, que son APROFA y Miles, son dos organizaciones que son más bien pro-choice, llamémoslas de alguna manera, ¿no es cierto?, que son las encargadas, o han sido eternamente aquí en Chile las encargadas de reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de promover en diferentes planos la anticoncepción y el aborto también, y por lo tanto estaban disponibles para realizar este proceso de acompañamiento y probablemente de vincular a las mujeres que así lo quisieran a una forma de comprender ese acompañamiento muy en la línea de la exculpación y también de la justificación. Eh, y hubo otras instituciones que también fueron acreditadas a nivel institucional para hacer apoyo, pero solo aquellas mujeres que han decidido continuar el embarazo. O sea, aquellas mujeres que teniendo eh, llamémoslo así, la causal certificada eh, y ofreciendo su servicio, eh, muchas de ellas deciden continuar el embarazo. Y entonces esta fundación que se llama Chile Unido y que también ha estado trabajando y trabajaba desde antes de la promulgación de la ley, ha estado haciendo aquí el acompañamiento.
Ahora, no solo hacen acompañamiento en esas condiciones, o sea, en aquellas mujeres que caen dentro de las tres causales, sino que de todas las mujeres que a través de un fono de ayuda están disponibles 24/7 para recibir, eh, como quien dice, datos de mujeres que necesitan acompañamiento, ya sea que llamen personalmente o que llame a algún miembro de la familia y que permita el acercamiento a la persona, tomar contacto con ella y ofrecerle esta alternativa. O sea, es es un regalo, la verdad, el haber tenido durante todos estos años a esta fundación de la que a nosotros nos ha tocado atender a muchas de estas mujeres. Eh, el tema de la objeción de conciencia tampoco ha sido un tema gratis para los médicos en general y para el personal de salud en particular, porque eh, estamos, bueno, siempre siendo criticados en el sentido de que, primero, la, la objeción de conciencia a raíz de nuestra cultura médica habría que llamarla obstrucción de conciencia, cuestión que no se justifica. Aquí se están pasando las diapositivas solas, parece que alguien me está apurando. Eh, eh, y por lo tanto, ahí ustedes pueden ver una columna en un medio de comunicación en que decía que las mujeres deben enfrentar numerosas dificultades para ser informadas en sus derechos y que la falta de conocimiento en materia por parte de del mismo personal médico y la objeción de conciencia son las dos grandes vallas a superar en la implementación de esta política pública. Y por otro lado, eh, estamos en el momento en el cual nuestro nuevo cardenal, arzobispo de Santiago, a través de la conferencia episcopal, el comité permanente de la conferencia episcopal, ha estado vigilante y ha estado alerta y ha estado de alguna manera atento a esta avanzada que vemos que se viene, que en este minuto pudiera estar un poco en compás de espera, pero que va a probablemente a progresar hacia una nueva legislación de aborto libre. ¿Cuáles son los desafíos que yo veo, a mi juicio, a partir de de esta instalación, digamos, que es una situación muy nueva para nosotros? Llevamos 5 años en una ley que nos cambió todo. Bueno, eh, y que por lo demás se le ha sumado otros cuerpos normativos que también han complicado mucho, que está todo el tema de la violencia obstétrica, que nosotros la llamamos disrespeto, pero que muchos de los profesionales sanitarios asociados a la atención materno-infantil y ginecológica eh, están muy temerosos porque hay una presión mediática muy fuerte en contra de los estándares, llamémoslo médicos sanitarios. Bueno, yo diría que a partir de esta ley, eh, a mí por lo menos me ha tocado en el hospital en donde yo trabajo, que no tiene objeción de conciencia, que es un hospital laico de la Universidad de Chile, eh, y que por lo tanto recibe pacientes, no recibe muchas, pero recibe pacientes que son derivadas de estos otros centros que sí tienen objeción de conciencia, a trabajar para que se siga poniendo el mismo grado de exigencia y precisión en la determinación de las causales. Uno puede decir, bueno, ya perdimos la batalla, nos vamos para casa, pero la verdad es que hay que seguir vigilante y en ese sentido, al menos mi rol durante un tiempo ha sido, bueno, hay tres causales, explícame estos casos que se van a presentar en este comité, eh, cuáles son si se han cumplido las exigencias de precisión del diagnóstico antenatal, ya sea materno o fetal, si se han cumplido las obligaciones para establecer que un embarazo es contemporáneo al acto de la violación, etcétera. Eh, y sobre todo en mujeres que las mujeres sean acompañadas de verdad en la fase de toma de decisiones, ya sea de proseguir o de interrumpir el embarazo. Nosotros desde el año 2000, en el mismo hospital, desarrollamos un programa de acompañamiento para padres en situación de conflicto. Lo publicamos en revistas científicas, lo desarrollamos por muchos años
Y después de eso, estábamos en condiciones de proponerlo como un programa que pudiera, eh, que pudiera ser presentado como un proyecto de ley. Se presentó como proyecto de ley, pero para que pudiera ser implementado se necesitaba el apoyo del Ejecutivo. Eso significa que si es que no se logra, no tenía los recursos para hacerlo, ¿no? ¿Mm? Pero eh, hay, eh, hay una experiencia ahí de cómo acompañar a mujeres en una condición de fragilidad particular o a las parejas que tienen niños que no están dentro de esas tres causales. ¿Mm? Y el foco de ese acompañamiento, centrarlo en una cuestión no meramente decisional técnica, sino que en la dimensión trágica de la toma de decisiones o de la angustia acompañada a eh, eh, a aquellos momentos en los cuales se tiene que materializar eh, la generación de herramientas para un acompañamiento efectivo, compasivo, solidario, reparador, etcétera. Eh, Eso en el caso de aquellas cuestiones que provienen de la ley. Eh, Sin embargo, hay otras que hemos sido informados, por ejemplo, de que muchas de las muchachas que fueron violadas y que y por lo tanto los equipos de salud, los centros, las instituciones han tenido que hacer esta denuncia ante el Ministerio Público, eh, desconocemos, no sabemos, pero suponemos que al momento del alta ellas vuelven a aquellos hogares en donde en un alto porcentaje permanece impune el violador y por lo tanto se está resolviendo cosméticamente la interrupción del embarazo y aquellas que terminan en violación, pero nosotros sabemos que de a todas las mujeres que son violadas, la verdad es que habrá algunas, por supuesto, un porcentaje pequeño que el embarazo se produce consecutivamente a la violación, pero en general, cuando son menores de edad, son violaciones frecuentes, son violaciones recurrentes. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo, estamos enviándoles a su hogar sin establecer medidas de protección intensas o particulares, a defensa de aquellas muchachas que siguen estando muy vulnerables. Y en el caso que yo les mencionaba de los programas de acompañamiento para aquellas malformaciones que no son de mal pronóstico vital y que debieran estar acompañadas dentro de una misma lógica de trato humanitario y compasivo, la verdad es que no lo hemos logrado. Lo hacemos en algunos lugares en donde las pacientes lo permiten, pero no es una política pública. Desde hace unos 10 años a la fecha, por lo menos, han ido generándose ciertas instancias, llamémosla académicas. Apareció dentro del escenario de la obstetricia moderna lo que se llama la salud mental perinatal, ¿ah? Que son instancias en donde se reconoce que el embarazo no es una condición, eh, llamémosla baladí de la vida, sino que forma parte de la, es un hecho biográfico de la vida de la mujer y de la pareja y que por lo tanto debe ser tratado como tal y que en virtud de ese acompañamiento es que se va a lograr un tránsito más humano, más acogedor de aquella vida frágil que a lo mejor puede tener una malformación, una condición eh, que necesita de empoderar a no la palabra ideal, pero empoderar a sus papás para las herramientas, entregarles las herramientas para que puedan acompañar a un niño con un síndrome de Down, que no tiene una condición de mal pronóstico vital, pero que va a requerir probablemente compañía toda la vida. Y los padres necesitan, los padres tienen una urgencia, llamémosla, no solo obstétrica, sino que pediátrica también. Entonces, en esos contextos de acompañamiento se necesita planes que tengan cierta estabilidad en el tiempo, que sean capaces de crecer en el conocimiento de las mejores formas de acompañar, etcétera. Bueno, eso en relación con lo que hemos estado conversando. Por último, eh, mencionarles que este tema no se termina. eh, Van a haber nuevos elementos de discusión, van a haber nuevas herramientas y nuevos argumentos. Los argumentos que nosotros
vivimos durante el siglo XX, llamémoslo así, para ponernos un poco más, eh, más en el siglo XXI, de lo que yo les comentaba, ¿no es cierto? El presidente Eduardo Frei, en ese entonces, estamos hablando del año 67, los que lo forzaban a tomar una decisión para eh, implementar una ley de interrupción del embarazo y de aborto, les decían, mira, una mujer que está en estas condiciones, una mujer muy vulnerable, una mujer que ya tiene 3, 4, 5 niños y que se enfrenta a un embarazo no deseado, sin haber tenido acceso a formas de planificación familiar y que llega grave y que se muere, es un elemento que nosotros nos tenemos que hacer cargo. O sea, todos los argumentos de esa época giraban en torno a aquellos argumentos de salud pública, de control de infecciones, de control de las prácticas y bajo un modelo de gestión política que era la que teníamos un Estado que se concebía como el Estado protector. O sea, nosotros como Estado somos los que tenemos que proteger la salud de las personas. Y por lo tanto, en virtud de eso tenemos obligaciones y esas obligaciones implicaban regular estas prácticas. Esos, esos argumentos, hoy día todavía nosotros lo vemos en incluso organismos internacionales, como puede ser, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, en donde se van mutuamente dando la razón en torno a lo que se llaman los embarazos interrumpidos de forma riesgosa, abortos, los abortos peligrosos, los abortos clandestinos, los abortos autogestionados. Entonces, todavía se usan de alguna manera estos argumentos para decir que hay que legislar porque o si no, la mortalidad materna sigue subiendo. La verdad es que por lo menos en nuestra condición estamos en un paso más adelante en el sentido estadístico, no en el sentido moral, ¿no? En el sentido estadístico. Eh, Nosotros tenemos una cantidad enorme de pacientes que autogestionan sus propios abortos. Ha llegado a Chile, ¿no es cierto? Y probablemente al resto de Latinoamérica estos medicamentos que son las prostaglandinas, que es el misoprostol, la anticoncepción de emergencia, como el Postinor, etcétera, eh, y que eh, se ha generado una cierta laxitud de parte del Estado de permitir, al menos no interviene aquellas redes sociales en donde se vende, se compra, etcétera. Ocasionalmente ocurre, digamos, así como aquí nosotros nos ocurren las fiestas patrias que empiezan a, eh, supervisar y a controlar aquellos restaurantes, aquellos expendios de bebidas alcohólicas etcétera. Eh, Cada cierto tiempo hay unos fogonazos de control, pero lo que uno puede decir es que aquí hay argumentos que son más recientes y que podríamos hacernos cargo porque son los que nos vamos a topar de aquí para adelante. Ya no tenemos un Estado protector, sino que tenemos un Estado garantista, o sea, un estado de bienestar. Algunos países como España, digamos, lo pasaron muy mal a raíz de que el estado de bienestar generaba tantas garantías que terminó en la bancarrota, pero en general el espíritu que hay detrás de ese estado de bienestar es, mira, las personas en estas sociedades liberales tienen proyectos de vida que son legítimos, todos los proyectos de vida son legítimos y que por lo tanto en esa privatización de la vida, lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es generar las garantías para que eso se pueda desarrollar. También ha aparecido como un argumento muy fuerte, a ello tengo que decir que desgraciadamente la disciplina que me ha tocado cultivar, que es la bioética, desde desde una perspectiva clínica, no solo desde el punto de vista de las mujeres, sino que desde la perspectiva clínica, en toda la medicina, el principio rector de la toma de decisiones en medicina es la autonomía del paciente. Eh, Cuestión que por lo demás, los primeros autores, los libros de ética americanas que generan la escuela principalista en Estados Unidos, el principio de autonomía está
en equilibrio, no había una supremacía de un principio sobre el otro. Entonces, tanto el Estado, tanto el principio de respeto por las personas, que era originalmente como se llamaba este principio de autonomía, como el principio de beneficencia, eran aquellos estándares de calidad y aquellos principios que estaban, por así decirlo, en el aspirante, en el aspirar que las éticas de Máximo pudieran acceder a su instalación y su desarrollo. Eh, Aparecieron los derechos sexuales y reproductivos de una manera de eslogan, no sé, desde el Cairo probablemente Lucho Jensen con la pila ayer les han comentado algo sobre estos temas, eh, pero son, por así decirlo, el telón de fondo en donde se está desarrollando eh, toda esta danza de los millones eh, de reclamaciones que hacen las personas. Bajo el título de los derechos sexuales y reproductivos tenemos todo tipo de reclamaciones, algunas legítimas y otras muy irracionales. Y una cuestión que no había ocurrido hasta, hasta este siglo, llamémoslo, estoy haciendo no un corte exacto del tema, pero por lo menos a nosotros en la Universidad de Chile nos tocó hacer una jornada sobre el embrión humano en el año 2000. Por supuesto que la discusión se venía de un poco antes, pero no de tanto antes. Pero a raíz del desarrollo científico, tecnológico, eh, aparece en el discurso bioético también, y en el discurso filosófico, aquello del estatuto moral del embrión humano. Eh, Cuestión que uno ve en los años 50, 60, no aparece mucho, digamos, si es que aparece en algún minuto, ¿ah? Eh, pero hoy día hay diferentes teorías acerca del estatuto moral del embrión humano y además los desarrollos científicos nos han estado poniendo en aprietos porque han estado desarrollando, por ejemplo, el tema de los embrioides, que son embriones que se han ido generando en los laboratorios, no a raíz de células germinales, de embriones que vienen de espermios y de óvulos, sino que de células madres que son reprogramadas para transformarse en embrión. Y estos ya están llegando hasta el día 15. O sea, embriones que están desarrollando, se llaman embrioides o embriones artificiales, y que a pesar de todo esto, bueno, eh, se siguen desarrollando, a pesar de una serie de regulaciones internacionales, etcétera, se siguen desarrollando. Veo que estás apareciendo en la pantalla, así que probablemente me va a cortar eh, el cogote, pero solamente para decir que este desarrollo científico también pone en riesgo, ¿no es cierto?, todo lo que es el tema de la vida naciente y particularmente a través de concepciones morales distintas, a través de comprensiones de los elementos científicos que han ido generando estos argumentos para decir que el estatuto moral del embrión o es ontológico o es de cautela progresiva y por lo tanto que tanto el Estado como la sociedad le entrega diferentes grados de caución o de cautela o de protección. Si nosotros consideramos que el estatuto moral del embrión parte con la fecundación y para nosotros el hecho de que haya un embrión fecundado unicelular, ontológicamente, esa distinción entre un embrión de un día o de 10 días o de 3 meses no existe, más allá de las variantes, llamémoslas de desarrollo, o sea, en la medida podemos establecer etapas distintas del desarrollo, pero no gradualidades de la defensa de aquel embrión. Y eso nos pasa en la fertilización in vitro, que nos obliga o obliga a quienes la practican a congelar embriones, a hacer diagnóstico genético preimplantacional, eh, que se ha usado para la maternidad subrogada, que se ha utilizado en edades maternas extremas, eh, que han generado los famosos y terriblemente famosos bebés medicamentos, aquellos bebés que son seleccionados porque tienen sistemas de antígenos de histocompatibilidad similares a un hermano nacido que tiene una leucemia, que tiene una patología que su hermano
concebido a raíz de esa necesidad va a ser la fuente de las células madres que van a permitirle hacer un conjunto de procedimientos. Eh, Fernando, ¿y quién más? Y Ah, ya, Berenice, doctor. Fernando, Sofía. Parece que hay hartas preguntas, o hay hartos Hace comentarios. Ya yo bien, dejo doctor. de compartir y nos vemos las caras ahora. Bien, doctor. Muchísimas gracias por